Buenas tardes a quienes nos están haciendo favor de seguirnos localmente aquí desde la antigua Escuela de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y quienes nos siguen eventualmente a través del canal de UNAM Digital. Vamos a presentar la plática de Ciencia, Conciencia y Café correspondiente a este día 11 de octubre de 2023. Es un honor, la verdad, para mí el día de hoy poder estar en esta instalación, gracias al ingeniero y maestro Jorge Martínez Peniche por recibirnos aquí, porque uno entra aquí y de repente se siente parte de la historia, ¿no? Realmente es un edificio majestuoso y además nos hizo favor el maestro Martínez Peniche, o Peniche como lo conocemos los amigos, de mostrarnos documentos históricos. En realidad, si no han venido a la antigua Escuela de Ciencias Químicas, una invitación para que vengan. Ese fue el primer anuncio. Segundo anuncio, el maestro Martínez Peniche acaba de cumplir 50 años de servicio a la Universidad Nacional. Así que, bueno, lo felicitamos, porque no es nada simple, trabajar 10 minutos cuesta trabajo. Ahora, imagínate 50 años, ¿no? Y además, con una trayectoria universitaria que no empezó cuando empezaste a trabajar, porque tú vienes desde Prepa 4, si me acuerdo bien de tu historia, ¿no? Entonces, muchas felicidades. A mi lado izquierdo, derecho de quienes nos están viendo, está el doctor Javier Burges Rodríguez. A Javier tuve el gusto de conocerlo en la FES Cuautitlán también ayer, hace 50 años, más o menos, porque la FES va a cumplir 50 el año que entra y te conocí en el segundo año, como 48 años tenemos de conocernos. Me lo presentó Jorge Martínez Peniche y nos hicimos muy amigos, compartimos muchos intereses, en particular creo que el gusto por las matemáticas. Le voy a pedir ahorita a Jorge que presente mejor a Javier, pero yo doy algunos datos nada más rápidamente. Javier estudió ingeniería química, luego hizo una maestría en fisicoquímica, después descubrió los microprocesadores y la estadística. Quiero decir, la descubrió, se enamoró de esto, hizo un doctorado, es doctor en estadística, y luego, pues como toda gente inteligente, dijo, ¿por qué tengo que hacer toda la vida lo mismo? Entonces se dedicó al cine con un éxito cuantificable. Le voy a pedir a Jorge que nos platique mejor la parte cinematográfica de Javier y luego regresamos ya para presentarte y empezar la charla. No, ya lo dijiste muy bien. Sí, Javier y yo fuimos compañeros de generación, estudiamos juntos la carrera de ingeniería química, después hicimos juntos la maestría en ciencias químicas con la especialidad en fisicoquímica. Después nos fuimos a Cuautitlán por azares del destino y él decidió irse a hacer su maestría, una nueva maestría y un doctorado en Inglaterra. Y ahí estudió la maestría y el doctorado en estadística. Regresó a México y empezó a trabajar en el Instituto en el IMAS, en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Y yo dije, no, pues ahí la va a superhacer Javier. Y después, por azares del destino, terminó en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Y esa secretaría, el secretario era Salinas de Gortari. Y cuando dicen, Salinas va a ser el próximo presidente, dije, no, pues Javier, ya. Y entonces un día me lo encuentro y me dice, no, ya tiré a la basura todo eso, voy a estudiar cine. Y se fue a estudiar cine desde el primer semestre. Me dije, Javier, ¿qué onda? ¿Cómo? No puede ser. Y entonces periódicamente me invitaba a ver sus trabajos de final de semestre en la escuela y realmente, pues, no es porque sea mi cuate, pero es un genio contando historias. Las cuenta muy bien, las escribe muy bien porque él hace los guiones y las cuenta extraordinariamente. Les recomiendo mucho sus cortos que están en alguna colección de la Cineteca Nacional, se distribuyen ahí en Educal, ¿no? Pueden ahí encontrar los cortos de Javier. Con su trabajo de graduación de la carrera, gana el Oscar estudiantil. Entonces fue, creo que el segundo mexicano que ganó, el primer mexicano que ganó un Oscar. Y
por cierto, en esa película que se llama El último fin de año, él debuta a Diego Luna, al conocido ahora actor Diego Luna. Tendría 10, 11 años, Diego, ¿no? Y bueno, después pues ha tenido una trayectoria muy exitosa, no lo dice, pero así ha trabajado en muchas películas muy conocidas. Titanic, creo. ¿Trabajaste en Titanic? ¿Cómo? En Titanic. Muy lejanamente. Y bueno, esa es brevemente la carrera cinematográfica de Javier, ¿no? Les recomiendo también otro corto que se llama Espíritu Deportivo para aquellos que les gusta el fútbol. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, entonces, como ven, pues es una plática que promete mucho. Cuando nos reencontramos hace poco con Javier, yo le proponía que dentro del ciclo de conferencias o de pláticas de café para boyeristas, que es Ciencia, Conciencia y Café, que platicáramos del cine y la ciencia. Y en ese momento, cuando nos encontramos, estaba saliendo la película de Oppenheimer. La maestría de Javier y también la de Jorge fueron en el área de físico-química, pero tendiendo a la química teórica, a estas cosas a las que se dedicaba ese señor Oppenheimer, ¿no? Y entonces quedamos que podríamos empezar a hablar ahí un poco de la vinculación entre el cine y la ciencia. Entonces podemos empezar por ahí, aunque ya sabemos que hay muchos puntos de vista para hablar del cine y la ciencia, y luego podríamos explorar algunos otros. Eso es como vamos a empezar a platicar, pero por favor les pido a quienes están aquí, interrúmpanos cuando quieran, hagan sus intervenciones, no solo preguntas, intervenciones, aportaciones, dudas, se vale todo menos quejas. Entonces, Javier, Oppenheimer. Bueno, Oppenheimer es una película muy reciente, que fue estrenada este año, de Christopher Nolan, que es un cineasta inglés, que estudió en la misma universidad que yo, en Inglaterra, pero en un University College. Él estudió, creo que letras inglesas, y desde muy chavo, desde que tenía 12 años, empezó a hacer cine con una cámara de Super 8 que tenía su papá. Entonces, un cuate súper preparado en cine, ha estado detrás de una cámara desde chico, y es un gran cineasta, realmente es uno de los mejores cineastas o más importantes de nuestros días, y ha tenido un especial interés en temas que están relacionados con la ciencia, la misma Interestelar, que trata sobre viajes en el tiempo un poco, ¿no? Y estas cosas también. ¿Cómo se llamaba? Inception también, que trata sobre sueños dentro de sueños, dentro de sueños, dentro de sueños y cosas por el estilo. Le gusta mucho esta cuestión de la recursividad, ¿no? De temas que tienen una cierta recursividad. De hecho, su corto, tiene un cortito de 3 minutos que lo pueden encontrar ustedes en YouTube, que se llama Doodlebug, o sea, bicho zigzagueante o algo así, que es muy interesante, y también tiene este tema de la recursividad. O sea, se trata de un tipo que está medio loco, que quiere matar un bicho que lo está molestando, y finalmente ese bicho nos damos cuenta que es el mismo, pero chiquito, y cuando ya lo va a matar nos damos cuenta que hay otro tipo más grandote que mata a nuestro personaje principal, ¿no? Entonces hay una cuestión de recursividad muy interesante, cosa que también hace en Inception, y de cierta manera esta película pues tiene que ver con reacciones en cadena, que es un poco eso, ¿no? La recursividad de un neutrón deshace este núcleo, que suelta unos neutrones que deshacen otro núcleo, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un tipo que, a pesar de que no está directamente relacionado con la ciencia, pues le ha gustado mucho temas que son de alguna manera científicos, ¿no? Y hasta aquí quisiera dejar parado. Ok. A ver, ¿algún provocador por ahí o todavía no tenemos? Todavía no tenemos. A ver, entonces, Jorge, pero hay varias maneras, según yo, y creo que tú también, de abordar el tema de la ciencia. Pues así como pasan las cosas entre los cuates, pues en el pasillo me dice, oye, ¿quieres venir a una plática con Javier? Pues claro que quiero una plática con Javier, o sea,
De eso pido mi limosna. ¿Sobre qué? Ciencia y cine. Bueno, pues ciencia y cine. Y entonces me empiezo a pensar ciencia y cine y digo, híjole, yo pienso que al menos hay 6 formas de atacar este tema. La primera, que se me ocurre, es cómo se ha usado el cine para hacer ciencia, ¿no? Desde el mismo nacimiento del cine, desde entender, desde el punto de vista anatómico, biológico, la persistencia de la visión, ¿no? Esto de que cuánto tiempo permanece en nuestra mente una vista, ¿no? Y cuántas vistas debo tener por segundo para que me parezca un continuo. Y entender eso, pues se pudo gracias al cine. Ahora sabemos que el número de cuadros que podemos ver en un segundo es de 16, pero antiguamente se creía que eran más y por eso vemos las películas antiguas todas movidas así chuecotas, ¿no? Pero entonces fue una forma de entender la anatomía a través del cine. Pero el cine además se ha usado en ciencia para entender cosas que suceden o muy lento o muy rápido. Por ejemplo, ustedes han visto tomas cuadro por cuadro y que luego se pasan de corrido para ver cómo crecen las plantas, ¿no? Y entonces eso los biólogos les ayuda mucho a entender el crecimiento de las plantas, pero también, y tratando de conectar con Oppenheimer, cosas que suceden muy rápido, ¿no? Como las explosiones, bueno, en general las reacciones químicas, pero en particular las explosiones o las explosiones nucleares. Una de las cosas, experimentos científicos tal vez más filmados fueron las explosiones nucleares desde los Álamos, ¿no? Para ver cómo viajaban las ondas de presión y demás. Y después, bueno, todas las pruebas nucleares en el atolón de Bikini por los gringos, que marginalmente le dieron el premio Nobel de la Paz a Linus Pauling, ¿no? Por protestar contra esas pruebas, y que después la magia del cine las recrea magníficamente para mí en la secuencia final de Doctor Insólito, cuando estalla la bomba y cómo vemos con el fondo extraordinario musical de We'll Meet Again de Vera Lynn, el estallido de la bomba desde diferentes puntos de vista y en cámara lenta y demás. Entonces, para mí esa es otra forma de abordar esta plática. Y bueno, para dejar hablar a los compas, se me ocurrieron otras 5 que a lo mejor iremos abordando poco a poco, ¿no? Y una de ellas ya la tocó Javier. Sí, y en algún momento nos vas a presumir tus pósters, ¿no? Porque yo ahí veo unos pósters. Bueno, es que yo yo tengo un cubículo aquí y ahí tengo pósters de películas y dije, ay, ¿cuáles tendrían que ver con ciencia o con pseudociencia o con algo parecido a la ciencia? Entonces los arranqué y los traje aquí, ¿no? Pero está el gabinete del doctor Caligari, Pi, El orden y el caos. A mí me gustan muchísimo las películas que tratan sobre temas de matemáticas y melancolía, ¿no? Que es cómo se va acercando un asteroide a la Tierra que va a chocar con la Tierra. Bueno, ahí muere, ¿no? Para que no acaparar el micrófono. A ver, Roberto Andrade. Bueno, yo soy un invitado aquí medio emergente. Me da gusto primero verte, Javier. Somos de la misma generación, nos cruzamos en el patio muchas veces, seguramente en la Facultad de Química más de una. En Cuautitlán seguramente. Yo también entré ahí poquito después que Jorge. Me quedé 15 años, después salí, entré a Iztacala, salí y regresé al origen, a la Facultad de Química, y estoy aquí dando clases en la maravillosa maestría en alta dirección. Entonces, qué gusto verte, aunque he sabido de ti, ¿no? Y de muchos de nuestros contemporáneos. Pues, ¿qué te puedo decir del cine? Primero, que me encanta. De hecho, mi hijo es cineasta, estudió guionismo, tiene una primera película, ok, está bien. No sé si sepas, mi hijo es el tío Robert. El tío Robert es comediante. Estuvo nominado en su película el año pasado, antepasado, a los Arieles. Ya hizo otra segunda. El guión estuvo un año
con la beca para hacer el guión de esta primera película. Y lo suyo es el guión, pero la pegó haciendo guiones de comedia y se dedicó a la comedia y le ha ido bastante bien. Y creo que ese gusto lo hereda de mí porque desde pequeño pues él estaba viendo lo que yo veía. No es casual que sea fan de Woody Allen, que para muchos de su edad es desconocido, porque pues, yo también soy fan de Woody Allen y luego sobre ciencia pues hay películas maravillosas. Yo quisiera que se adentren un poco más para hacer comentarios más puntuales. Tampoco quiero empezar a quemar los temas que seguramente van a tratar y al rato levanto la mano con mucho gusto. Pero bienvenido a esta nuestra sede y casa y es un gustazo que estés por acá. Igual a Rafael, otro amigo desde entonces, con él comparto mucho el gusto de dos cosas, lo voy a decir abiertamente. Rafael, lo siento, por las mujeres y por la lectura. Y sobre todo cuando van asociadas. Eso no lo voy a platicar. Sí, no temas. Hay cosas que no podemos hablar en público. Bueno, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Javier, entonces para regresar a los temas del cine que decía Roberto que pudiéramos tocar, cuando hablábamos de la recursividad, ¿no? Estabas hablando de la recurrencia. Bueno, pues se antoja el Día de la Marmota, por ejemplo, ¿no? Sí. O el efecto mariposa. Es decir, tú puedes regresar, pero no regresas. Bueno, en un caso regresas exactamente al mismo punto donde te quedaste. En el otro caso regresas a un punto cercano donde te quedaste. ¿Podemos platicar un poco de ambas películas, El Día de la Marmota y El Efecto Mariposa? El Día de la Marmota es una película que a mí me encanta, la he visto muchas veces y a mis alumnos se las pasaba muy frecuentemente. Es una comedia, pues hasta yo diría espiritual, porque tiene una moraleja muy padre, ¿no? Y se trata de un día que empieza a repetirse, se vuelve a repetir para este personaje que se despierta cada mañana y vuelve a hacer el mismo día, y el mismo día se topa con las mismas personas en la calle, va a la misma actividad que tiene que ir todo el día original y se tiene que quedar a vivir, como quien dice, en ese universo debido a que no puede, digamos, ¿cómo se diría? Escapar de esa maleficio, ¿no? que ha recibido. Es también una película que trata un poco sobre eso, pero pues sí la encuentro un poco lejana en otros aspectos a Oppenheimer, ¿no? Porque es una película, digamos, más cómica, más que tiene un tema amoroso muy claro, además de la cuestión del tiempo. En cambio, la de Christopher Nolan, Oppenheimer y casi todas las de Christopher Nolan, el aspecto amoroso está un poco alejado, es una cosa que nunca me ha gustado o que no me ha acabado de convencer de Christopher Nolan, que la parte emotiva no me llegaba a tocar mucho, ¿no? Intelectualmente sí, pero emotivamente menos. Y yo creo que esta es la película en la que he sentido más cercanía. Yo creo que el investigar en esta contradicción que tiene el personaje principal, Oppenheimer, de haber realizado, de haber podido conseguir crear la bomba y por otro lado estar muy arrepentido de su uso, pues me parece que es de las pocas películas de él en la que realmente vemos una persona tener un conflicto fuerte, emotivo. No es que no lo haya tenido en las otras, en la anterior, la que estábamos platicando, ¿cómo se llama? La de Interestelar. También lo hay, pero de alguna manera no me afectó tanto. Era una relación más bien con su hija, creo, con su hijo, no recuerdo muy bien. Pero no sé si eso más o menos responde. Lo que está tratando, sí, bueno, es que como decía Jorge, hay
muchos puntos de vista para atacar el tema. Yo más bien estaba pensando en el manejo del tiempo. Si el manejo del tiempo que se hace es un tiempo circular, que indefectiblemente vuelve a pasar por el mismo punto, Día de la Marmota, o es más bien una especie de teoría del caos, donde tú varías las condiciones iniciales 10 a la menos 8, pero no llegas al mismo punto. Te da otra cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la ciencia, ¿en dónde andamos más cerca? De un tiempo cíclico que se vuelve a reproducir y a reproducir y a reproducir. Es decir, ¿somos más Laplace o somos más Schrödinger? Híjole, a ver, no sé, Jorge, ¿qué opinas? Laplace, pues, la probabilidad en el sentido de Laplace. La probabilidad en el sentido de Laplace. Pues sí, bueno, pero también el hombre y sus circunstancias, ¿no? Ortega y Gasset, no solo soy yo y mis circunstancias. Entonces, no todo es condicional, ¿no? Sino hay muchos eventos alrededor de un hecho que lo pueden orientar hacia diferentes lados. Pero esto, pues, más bien no es tan científico como lo que quisiéramos hablar alrededor de las películas, ¿no? Otro sentido, ¿no? Yo dije que encontré como 6. Otro sentido es todos los estereotipos sobre ciencia que hay en las películas, ¿no? Por ejemplo, los laboratorios siempre están perfectos, padrísimos, limpios, tienes todos los equipos, tienes los reactivos, ¿no? Y pregúntenle a Grisel cómo está su laboratorio de acá arriba, ¿no? Si dice, no, ahorita tengo que hacer un análisis de rayos X y ahí tengo el equipo, ¿no? Y tengo que hacer una resonancia magnética y ahí la tengo. Este estereotipo, ¿no? O el otro estereotipo de que todos los científicos tenemos el pelo largo, pero no nos lo peinamos, no lo tenemos así como todo parado, ¿no? Entonces hay muchos estereotipos alrededor de la ciencia que aparecen en las películas. Es otro tema. Hay un tercer tema que es de los, digamos, errores científicos que aparecen en las películas y que luego nos vamos tragando, lo que un amigo nuestro, Alejandro Pisanti, le llamaba la física del correcaminos, ¿no? Va cayendo un avión y ya que va a llegar al suelo uno brinca y ya no le pasa nada, ¿no? Olvidándose de la primera ley de Newton de la inercia, ¿no? Que conservación del estado de movimiento, ¿no? O el que se estampa en la pared y se queda ahí pegado, o el que no se cae hasta que no ve que ya no está pisando, etcétera, ¿no? Entonces sería otra forma también de abordar el tema. Roberto quiere volver a intervenir. Es que te faltó otro estereotipo que a mí me encanta, el de las computadoras. Primero que todos los hackers hacen todos desde una terminal de texto que finalmente, hace poco lo vi, es un archivo de XML que pasan por la pantalla. Y la otra que obtienen el password en la última décima de segundo antes de que pase lo terrible, ¿no? Que no roben al banco, que explote la nave o lo que sea. Pero también creo que les faltó otro personaje, otro autor que tiene que ver con el tiempo, y es Borges. O sea, Borges en su Aleph, en su cuento del Aleph, habla de esa no posibilidad, de esa imaginación de que abajo de una escalera, de una recámara, no sé, estoy seguro si era en Buenos Aires, hay un lugar donde se puede ver todo el universo en todo el tiempo, y es una maravilla, ¿no? O su novela o cuento en donde están todos los libros con todas las combinaciones de las letras de todos los lenguajes, y que hay un libro en donde se escribe que hubo alguien que escribió esa novela, y esa idea también del infinito y sus posibilidades es maravillosa, porque científicamente es posible, con todas las limitaciones que puede tener, pero
Es La una Biblioteca de posibilidad. Babel. Entonces, Borges también tiene mucho Es la que ver con Biblioteca de Babel. esta idea del tiempo. Clonuk Baror Vistertius, el jardín de los senderos que se bifurcan. Oye, pues metes un tema ahí con Borges. Yo no sé si tú me dirás si Borges está filmado. Yo no sé si alguien ha filmado algo de Borges. Ahora, Borges tiene esas ideas, también recurrentemente, y hay una donde él dice que como el tiempo es infinito, entonces si tuviéramos una vida infinita, pasaríamos por todos los estados posibles. Y entonces él dice que Ulises puede ser su perro, ¿no? Y todos podemos volver a... Y entonces alguien leía ese bien y me pregunta a mí que yo qué opino de eso. Y entonces yo le decía, oye, es que me parece que Borges es muy plano. Me dice, ¿por qué es muy plano? Porque no sale del círculo. O sea, el infinito no tienen que ser todos los puntos de un círculo. Pueden ser el plano, puede ser el espacio. Entonces, un cuate podría nunca ser su perro, ¿no? Porque simplemente ese punto pues no queda dentro de su trayectoria. Pero bueno, el tema de Borges es complicado. A ver. Pero el tema del infinito me hace recordar de otra película, El hombre que conoció el infinito, que es la vida de uno de los ídolos de Rafael Fernández, Ramanujan. Platícanos un poco de Ramanujan. Yo con mucho gusto, nada más que... Está perfecto, también es una película muy buena, que se estrenó hace como 2 o 3 años, o más, como 5 años. No, ya creo que más. 5 Ramanujan, años. además, Sí. empieza en el misterio. Es hijo de una señora que tiene 40 años y no se ha podido embarazar. Va ante la diosa Namahiri y le dice que se quiere embarazar. Sueña que está embarazada, que su hijo es admirado en Inglaterra. Esto pasa en la India. La India es una colonia todavía de Gran Bretaña. Ella sueña que su hijo es admirado ahí. Nace, sí estaba embarazada, y nace Ramanujan. Y pues es un cuate que no tiene mayor formación matemática. Un día cae en sus manos un manual de fórmulas matemáticas, cuál es la integral de tal cosa, y entonces él la ve y dice, no, pero esto hay que probarlo, ¿no? Bueno, hace los cálculos para probar que sí es. Así se echa todo el manual, pero como no sabe si lo hizo bien o lo hizo mal, se lo manda a Hardy, uno de los grandes matemáticos de la época. Entonces Hardy ve eso y dice, ¿y esto quién lo hizo, no? Ah, no, pues un señor ahí en la India. Hoy tráiganmelo. Entonces llega Ramanujan a la India, a Inglaterra, y sin formación matemática. Entonces había cosas que decía y le decían, oye, pero ¿y esto cómo sabes? Ah, me lo dijeron los números infinitos que son mis amigos personales. Esas eran las respuestas. Entonces Hardy demostraba y decía, oye, esto es cierto, ¿no? Total, para no hacerles el cuento demasiado largo, Ramanujan, ahora sí como decimos, no se halla en Gran Bretaña. Sus costumbres, todo, se enferma, va a dar al hospital, y esta es una anécdota sensacional. Va a dar al hospital y entonces Hardy va y lo visita, y dice Hardy en sus memorias, soy un matemático, se llaman las memorias de Hardy, va a ver a Ramanujan y dice Hardy, pues para hacerle plática, y como no sabía de qué hablar, La placa, ¿no? Sí, le dije, me dice, ¿cómo está? Le digo, pues mira, vine en un taxi que tenía un número medio aburrido como matrícula. ¿Qué número era? 1729. Entonces dice Ramanujan, ese número es muy interesante, porque de todos los números que se pueden escribir de dos maneras diferentes, como suma de cubos, es el más pequeño. Sale de ahí Ramanujan, Hardy lo demuestra y se da cuenta que es cierto. Claro, se tarda 15 días en demostrarlo. Y luego dice ahí mismo Hardy, y me quedé pensando, si hubiera ido en un taxi que tenía otro número, ¿qué me hubiera dicho, no? Y luego dice, la próxima vez que lo ve, le dice, oye, y el mismo problema, pero para la potencia 4. Y entonces se queda Ramanujan pensando y le dice, es un número muy grandote. Bueno, ese es Ramanujan. Les podría platicar todo el tiempo de Ramanujan, pero estamos hablando aquí con Jorge y con Javier. Pero películas sobre matemáticas. Sí, sobre matemáticas, sobre científicos. Yo creo que es muy cierto todo esto que se crean
como arquetipos, ¿no? del científico, a veces un científico loco, etcétera, el científico. Pero en esta película a mí me parece que están bastante bien retratados los científicos, ¿no creen? ¿En la de Ramanujan? No, en la de Oppenheimer. Ah, en la de Oppenheimer. En la de Oppenheimer, creo que bastante aterrizados, ¿no? Desde luego el ritmo, sobre todo las 2 primeras horas al principio, es muy acelerado, entonces los presenta apenitas, Bohr apenitas, Feynman apenitas, von Neumann apenitas, Fermi apenitas, ¿no? Pero como que no caen dentro de un arquetipo, no están muy estereotipados, digamos. Y en el caso de la película de Oppenheimer, bueno, que además es la historia y creo que está bien llevada, se ve la influencia del gobierno, ¿no? Se ve a Groves, Sí. que es el general a cargo del proyecto, ¿no? Se ve a Groves, que es el general que está a cargo del proyecto, y se ve la manera como el gobierno es el que realmente lleva el proyecto. Hay también una anécdota, Oppenheimer obviamente tiene dudas en algún momento, eso creo que no sale en la película, pero sale en el libro Más brillante que 1000 soles. Oppenheimer duda y está a punto de abandonar, y entonces alguien le dice a Groves, oye, este cuate está por abandonar. Y le dice Groves, a ver, dile a Oppenheimer que él es de la generación de 4 o 5 premios Nobel, él no ha ganado nada. O colabora con nosotros o no da clases ni en secundaria, ¿no? Entonces, ahí viene el conflicto. Imagínate, pues tú ya no quieres seguirle, pero te dicen, oye, si no le sigues ni en secundaria, das clases, y sí se ve en la película el conflicto que después tiene Oppenheimer. Lo que no se ve es la presión que ejerce sobre Del Groves, ¿no? Ajá. Y ya nada más para dar la razón del nombre de la película, Más brillante que 1000 soles, esa es una frase que viene en uno de los libros sagrados de los hindúes. Y a Oppenheimer le gustaba mucho leer ese tipo de libros. Entonces, cuando se hace la prueba de la primera bomba atómica que estalla en Barranca del Muerto, y le preguntan a Oppenheimer En Death Valley. en Death Valley, sí, en Death Valley, y le preguntan a Oppenheimer qué es, cómo vio el resultado. Él dice, levanté la vista y vi algo más brillante que 1000 soles, citando el libro sagrado. Ajá. Sí, bueno, también dice esta frase que está citada en la película, de que Todavía pasa el tren por aquí, por Tacuba, no se apure. en la película dice la frase de que me he convertido ¿cómo es? En el asesino de gente o algo así, ¿no? En la muerte. No me acuerdo la frase exactamente. Que también es del mismo libro, del Mahabharata hindú, y del cual él era muy cercano a ese pensamiento, igual que Bohr, por ejemplo. Bohr también está muy cercano al pensamiento budista. En su escudo de armas tiene el símbolo del yin y el yang. Entonces, que también tiene que ver con la dualidad de la luz, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué iba? Ya no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, Y lo que siente cuando ve la explosión. Sí. Sí, de lo que esta cita, ¿no? Del Mahabharata, sí. Sí. Jorge. No, bueno, no quiero, ¿por dónde le sigo? Porque hay otra forma de enfocar esto. A ver, Cómo la ciencia ha contribuido primero a la creación del séptimo arte, ¿no? Y luego cómo ha contribuido a su evolución, ¿no? O sea, las películas, los soportes cinematográficos, ¿no? El nitrato de celulosa, que se abandonó, aunque tenía características muy especiales para hacer un excelente soporte, porque no se rompía tanto y soportaban los dientes y una serie de cosas, era altamente explosivo, ¿no? El nitrato de celulosa pues, es uno de los explosivos que se usó mucho en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y pues se perdieron muchos archivos fílmicos por usar ese soporte y se pasó al acetato de celulosa, ¿no? Entonces,
los soportes de las películas cinematográficas. Después, las emulsiones, ¿no? que impactan. Un saludo para todos ustedes. Solo los que damos clases en Tacuba estamos acostumbrados al paso del tren. Las emulsiones que quedan impresionadas por la luz, que en general son no son aluros, ¿no? Cloruro, bromuro, yoduro, sí, son aluros de plata, y que, bueno, al principio creo que solo era bromuro de plata, pero cuando vino el cine en color, se pusieron diferentes capas para poder filtrar la luz y, las con distintas longitudes de onda y crear el Technicolor y el Cinemacolor y el Kodachrome y ese tipo de cosas que pues tú conoces mucho mejor que yo, ¿no? Y otra vertiente pues es la incorporación del audio a la cinta, ¿no? Y ahí el experto pues hizo su tesis de licenciatura en la física del sonido la musical. física del sonido musical, pues es Rafael Fernández, pero también es cómo contribuye la ciencia a incorporar a un medio visual, bueno, convertirlo en lo que ahora llamamos medios audiovisuales, ¿no? Por cierto, se me hace curioso que una cosa que Christopher Nolan, a pesar de que, bueno, ha hecho películas sobre ciencia, él se niega a usar cámaras digitales, ¿no? Sigue usando el material fotográfico, y para esta película inclusive se diseñó una emulsión especial para toda la parte de blanco y negro, porque además se filmó en IMAX, que es un formato que cada cuadro es de este tamaño, ¿no? Tiene una, pues es mucho más, digamos, mucho más sensible, mucho más, ¿perdón? Una resolución mucho mayor que 35 milímetros, ¿no? Mucho mayor, y es una cosa curiosa que, a pesar de que es un cuate con mucho conocimiento de la técnica y de la tecnología, y una cosa de eso se puede ver en sus efectos especiales, se ha negado un poco a usar como emulsión para sus películas el material digital, ¿no? Es muy curioso eso, me parece. Como que es un purista, ¿no? Sí. Es un purista. Sí. Entonces, oigan, público, los veo muy calladitos. A ver, Grisel. Gracias. Pues a lo mejor van a decir que me voy a quedar, bueno, que voy a saltar 20 minutos antes, pero pensando en la película de Oppenheimer, yo me quedé con esta idea de la recursividad, y creo que esta escena donde Oppenheimer se encuentra con Albert Einstein, y que la pasan en varios momentos de la película, y que uno en un primer instante se crea alguna idea de este encuentro que parece un desencuentro, y que conforme empieza a transcurrir toda la trama y dan saltos en el tiempo, finalmente uno se da cuenta que no es un desencuentro. Y me gustaría que platicaran un poquito más alrededor de esa escena. Me parece que es en una universidad o algo por el estilo, es una situación académica, pero ese encuentro me gustó mucho. Mencionaba el doctor Borges que él encontró o encuentra poco de esta emotividad entre las personas, pero esa escena me parece que es muy emotiva y desde distintos flancos se va descubriendo. Entonces me gustaría que comentaran, por favor, al respecto. Mira, la figura de Einstein se ha vuelto una figura medio mítica. A lo largo del siglo XX, Einstein era ciencia, ¿no? Tú decías ciencia y ponías Albert Einstein. La participación real de Einstein en la creación de la bomba, en realidad es más bien propagandística. Einstein ya era famoso, le dieron el premio Nobel en 1921. En 1935, Leo Szilard
se entera que los alemanes están en posibilidad de partir el núcleo, que por lo tanto podría haber una bomba nuclear. Pero dice Leo Szilard, a mí ni me van a pelar si se los digo. Entonces contacta a Einstein y le pide a Einstein que hable con el presidente de los Estados Unidos. Entonces ese es el rol, primer rol, porque varios años después también Einstein va y le dice al presidente, oye, párenle. Cuando se sabe que los alemanes ya están derrotados y no van a poder sacar la bomba, paremos el experimento. Pero también ahí se ve en la película como dicen, no, ni más, no paramos nada y nos seguimos para que aprendan, ¿no? O sea, es esa posición en fin. Ese es el rol, digamos, documentado de Albert Einstein. Yo no conozco tan a fondo la historia como para saber si efectivamente se encontraron en Princeton y si hay un diálogo que esté documentado entre los dos. Sí me parece que es un buen recurso cinematográfico decir, aquí está la ciencia. Para el público, ¿quién es la ciencia? Pues es Albert Einstein. Si yo quiero que la ciencia diga algo, pues me invento un diálogo y se lo pongo a Albert Einstein y que me digan que no lo dijo. A ver, fue secreto, estaban por allá en un lago. Entonces, mi impresión, pero no es más que la impresión de alguien que está viendo la película, sin mayores datos. Creo que el cineasta aprovecha la figura de Albert Einstein para hacer hablar a la ciencia. Y ese es el diálogo con Oppenheimer. Un científico reconocido que va a hablar por la ciencia versus un científico con un sentimiento de culpa y atrapado por esto que decíamos de o la haces o no eres nadie nunca jamás. Eso es lo que yo te puedo decir, pero no sé, Javier. Sí, no, yo pienso que tienes toda la razón. En esa escena, es decir, es lo que se llama licencia poética, ¿no? Cuando se hace una obra de ficción basada en un hecho real, pues tú lo puedes alterar porque estás haciendo una obra de ficción, ¿no? Si fuera un documental, quizás tienes una responsabilidad de ser más apegado a los hechos, pero en una obra de ficción como esta, que nos metemos en la mente de Oppenheimer, siendo que nadie se metió en esa mente, pues uno se puede dar ciertas licencias poéticas para transmitir mejor el tema, ¿no? O el conflicto. Y me parece que efectivamente, tal como dices, es un momento recursivo, es decir, vemos esa conversación, según yo, desde 3 puntos de vista, si no mal recuerdo. Desde el punto de vista de Strauss, que él piensa que están hablando de él y que lo que pasa es que lo quieren sacar de ahí. Lo vemos desde el punto de vista de Oppenheimer y después lo vemos al final, ¿no? Cuando tienen esta conversación que de alguna manera cierra muy bien la película diciendo, bueno, esta reacción encadena incendiar la atmósfera, en cierta manera lo hicimos al haber explotado la primera bomba nuclear, ¿no? Ya esparcimos el virus, no hay de otra. Van a empezar a salir bombas nucleares por todo el mundo porque la gente ya sabe cómo se hace, ya sabe qué se puede hacer, ¿no? Y entonces me parece muy bien, me parece muy buen comentario el tuyo, de que en este momento precisamente recurren a eso, ¿no? A esa cuestión de verlo desde diferentes puntos de vista. Sí. Siguiendo con mi macho, ¿no? ¿Cómo contribuye la química al séptimo arte? Aunque ahora muchas cosas se hacen digitales, los efectos especiales, ¿no? Por ejemplo, los explosivos, el C4 o el óxido de nitrógeno para aumentar la potencia de los automóviles o este tipo de cosas. Y yo recuerdo que cuando tú filmas te hacen que tengas una ambulancia ahí para... ¿Nos puedes platicar un poco de eso? Bueno, sí, de todas las películas, sobre todo cuando tiene un poquito de acción, se tiene la precaución de tener una ambulancia, un médico digamos, de locación, que pueda responder a este tipo de problemas. Jorge se refiere quizás a una película que hice con varios viejitos que jugaban fútbol, entonces había el peligro de que alguno de ellos se rompiera una pata o algo pasara. Entonces, pues sí tuvimos allí una ambulancia, ¿no? Y en estas películas grandes, por supuesto, ¿no? Por supuesto que las tienen y tienen un médico ahí atento a cualquier cosa que pueda suceder, ¿no? Hay mucho dinero invertido como para no tener cuidado en todas esas cosas. Sí. Y también el abuso, ¿no? Porque estos
vestidos en trajes bueno, eran de asbesto, no sé ahora de que sean que se están quemando y ahora salen por todos lados, ¿no? Hay un enfoque que igual se le ocurre a Jorge, pero no lo ha dicho, a ver si no se lo gano, y es la relación entre la inteligencia artificial generativa y el cine, que a su vez tiene varias vertientes. La primera, que es muy actual, de hace unos pocos días, tiene que ver con los guionistas. Ya hubo un acuerdo en Estados Unidos, ya se paró la huelga, y una de las cosas que se acordó es que no van a usar la inteligencia artificial generativa para usar obras ya hechas y hacer nuevas películas y cierto tipo de cosas, y está firmado, quién sabe si lo puedan hacer. Esa es una que yo pienso que va a ser inevitable, que se va a desbordar. La otra es el mismo hecho de que uno le puede pedir a ChatGPT o a Bard o a Llama que genere un video, ahorita todavía de pocos segundos, que genere el guión, que genere la música y que lo haga. Y eso también va a ir aumentando en calidad, seguramente en creatividad, y va a haber una competencia contra lo generado por los seres humanos. Y otras más que seguramente no vislumbramos. ¿Cómo la ves, Javier, tú, todo como cineasta? Yo creo que yo pienso que hay un gran peligro ahí de que los guionistas se queden un poco relegados, ¿no? Pues las promesas ahí son un poco difíciles de cumplir, porque no sabes, inclusive tú podrías contratar a un guionista y que ese guionista, en lugar de usar su imaginación, usara ChatGPT exactamente. Pero sí, igual el productor dice, bueno, mejor me ahorro el guionista y me voy directo a ChatGPT y genero ahí un guión, ¿no? Sí, hay ese peligro. Hay ese peligro, como también existe ahora el peligro de utilizar la imagen de los actores, la voz, etcétera, para hacer películas con ellos sin que los contrates, ¿no? Justo era lo que iba a decir, acaba de protestar la hija de Robin Williams, ¿no? Porque hicieron una escena con su voz, bueno, de hecho, usando el audio para decir cosas que nunca dijo, ¿no? Y ya existe el rumor ahora de que lo están usando para las campañas políticas, ¿no? Para quemar a alguien, ¿no? Que dijo algo que no dijo y demás. Pues sí es un riesgo. Sí. Sí, a ver, Ivonne. Pero para que quede mejor en el registro. Hace un momento hablaban de un cineasta que seguía usando la cámara o algo así, ¿no? Que dijeron que era, ¿qué dijeron? ¿Clasista o cómo era? No, clasista no. Purista, sí. Fíjense que es como, digo, eso no tiene nada de la ciencia de la que ustedes están hablando, pero creo que es importante. Es como cuando la comida la haces con todo cariño, te la hace tu mamá y así, y luego cuando ya es algo como automático de la lata o que nada más la calientas en el microondas, esa tecnología pasada, entre comillas, a veces tiene como más detalle, como que dejas más de ti en ella, y no es que lo pasado sea mejor que lo que hay ahorita, pero a veces sí tiene esa característica, ¿no? De que hay más de ti ahí, te costó más trabajo, no sé. Por eso, por ejemplo, una litografía pues no es lo mismo que el original, ¿no? Que la hizo la persona. Ya no sé qué tanto esté en nuestra mente y qué tanto, bueno, de la comida sí, acuérdense que sobre todo los mexicanos y los prehispánicos, que si estás de malas no te salen los tamales, y a ver, pruébenlo, pero algo hay de eso. Cuando estás de malas no te queda igual la comida, el sazón no es lo mismo. Y yo creo que eso es lo que le pasa a esta persona purista. No es que sea purista, es que ya se dio cuenta que ahí hay algo más de él que está dejando que con la inteligencia artificial. Hace unos días tuvimos a una conferencista en la maestría que decía que no se ponían de acuerdo a qué modelo poner en un catálogo de cosméticos. Y al final me dijo, mira, como decían que si negra, que si blanca, que si pelirroja, que no
podían. Mejor le pedimos a la inteligencia artificial que hiciera una chica guapísima que no era ni blanca, ni morena, ni nada, pero no era humana. Y yo luego me di cuenta, esta no es, le digo, esto no está viva. Luego se da uno cuenta. En fin. Estoy parcialmente de acuerdo, pero aquí el problema tiene que ver con la resolución. Lo que pasa para proyectar en pantallas grandes, lo que sucede es que antes el número de píxeles que se usaban para la digitalización era muy pequeño para proyectarse en pantallas grandes, pero ahora con todas estas técnicas de 4K por cuadro y todo, pues para proyectar en una pantalla gigante y no se pierde la resolución, ¿no? Y sí, bueno, pues sí hay el encanto de lo antiguo y todo, pero pues eso también lo puedes hacer virando al sepia o yo qué sé, ¿no? Pero fíjate que ahora dices esto del el encanto de lo antiguo, yo veo más bien una tendencia del encanto de lo efímero, o sea, nada dura, ¿no? Si tú vas a redes sociales y ves los famosos reels, que luego nos dirás tu opinión también, Javier, pero tú ves los reels, ¿cuánto dura un reel ahí? ¿Qué vigencia tiene lo que estamos viendo? O sea, en realidad creo que vamos en una tendencia de lo efímero, que es lo que hace que se valore lo antiguo, ¿no? Porque como lo efímero se va muriendo tan rápido, dices, mira, esto ha durado, ya tiene como 10 minutos. Entonces, a ver, Roberto y luego Javier. Es muy buena. Además de lo efímero, o sea, la cantidad de guiones y de películas y de TikToks que hay que hacer, porque el consumo de estos productos es inmenso. O sea, si hay ahorita chambas para los guionistas, para los productores de contenidos, porque el consumo es infernal en todos los idiomas, en todas las culturas, y dejárselo solamente a los humanos cada vez es más difícil. No somos tan creativos y siempre nos ha faltado creativos, desgraciadamente. Entonces, sí tenemos que recurrir a estos medios para hacer cosas tan efímeras como un TikTok, ¿no? Pues sí, es cierto, con estos teléfonos ya cualquiera de nosotros ya es fotógrafo, ya es cineasta, ¿no? Ya es sonidista, ¿no? Y hasta guionista. Hasta guionista, sí, ya con la ChatGPT, pues sí. Y sí se puede hacer todo realmente, perdón, no me estaba yendo a otro lado. Lo efímero, ¿verdad? Sí. Digo, por eso mismo, debido a que ahora la tecnología es tan barata, no cuesta nada filmar, ¿no? Todo se graba digitalmente y se puede borrar y se puede seguir usando el material, cosa que en un material fotográfico no se puede hacer. Y eso hace que sí, efectivamente, todo sea ya desechable, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay tantísimo. ¿No? ¿Cuántos videos de TikTok hay que se produzcan cada día? Un montón, ¿no? Y YouTube, o sea, están subiendo material de video, material a veces de ficción o documental, muchísimo, ¿no? Con una frecuencia muy, muy grande. Entonces, es cierto. Que no será efímero. Se vuelve algo de consumo mucho más rápido, ¿no? Mucho más, pues sí, menos transitorio, quizá. Más transitorio, sí. Sí. Bueno, pues nos empezamos a acercar al final de la hora que tenemos acordada para estas pláticas. Yo le voy a pedir tanto a Jorge como a Javier una reflexión final. Entonces, Jorge, empiezas y luego tú. La relación entre la ciencia y el cine, pues ha sido fructífera y ha sido pues como la relación de pareja, ¿no? Hay distanciamiento y hay acercamiento, pero a los dos nos ha beneficiado, ¿no? Dejamos otro tema que es el de documentalismo, ¿no? Tipo de David Attenborough, toda la divulgación científica de Jacques Cousteau y demás, pero es otra línea por la que podemos ir, o la ciencia ficción dura basada en conocimientos científicos, ¿no? Tipo El hombre del bicentenario de Asimov, o yo qué sé, ¿no? 2001, Odisea del espacio, Yo Robot. Entonces, pues
seguirán, yo creo, las dos cosas evolucionando juntas y para el fin último que creo que es cada vez contemos mejores historias. Gracias, Jorge. Javier. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la tecnología, el cine es la más tecnológica de las artes, la que depende más de la tecnología, pero también la que ha sabido explotar más todas las tecnologías que ha habido, ¿no? Desde Méliès, que prácticamente inventó la magia y los efectos especiales, ¿no? En los años 1900, 1905, por ahí así es. El viaje a la luna creo que es de 1904. Y ya él inventó muchísimos de los efectos especiales que aún ahora se siguen usando, pero bueno, siempre ha estado muy, muy cercana, ¿no? Ha dependido mucho de la tecnología en todo, en la iluminación, ¿no? En el sonido, en la imagen, quizás en la actuación es donde menos, pero aún en eso, mucha actuación se hace, sobre todo en televisión, con el famoso chícharo, ¿no? Que le van diciendo los diálogos al actor y entonces él no tiene que aprenderse nada, cosa que en el cine casi nunca sucede, pero en la televisión sí. Entonces el uso de la tecnología ha sido muy, muy fuerte en el cine, ¿no? Y yo creo que sí es el arte que más se acerca a la ciencia en todos sentidos y que también, bueno, aparte de la literatura, es de los que mejor pueden expresar y más a fondo la cuestión científica, ¿no? Pues muchas gracias, Javier, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Universidad Nacional Autónoma de México, por recibirnos en esta sede maravillosa. Pues ya no me queda más que concluir, como siempre, invitándolos a la próxima charla, que será en esta ocasión en la FES Acatlán, con el tema de la robótica. Entonces, estará con nosotros la presidenta de la Federación Mexicana de Robótica. Síganos, por favor, y muchas gracias.